Rusia siempre ha sido el país más grande del mundo, y su geografía jugó un papel decisivo en la formación de su sistema de transporte, con ríos que fluyen principalmente de norte a sur, pero con el comercio y los asentamientos desarrollándose de este a oeste, combinado con extensas áreas de terreno relativamente plano. El país estaba especialmente adaptado para que los ferrocarriles se convirtieran en su modo de transporte más estratégico. Hoy en día, en la infraestructura ferroviaria rusa, se transportan aproximadamente 1.200 millones de toneladas de carga y más de 1.2 mil millones de pasajeros cada año, mientras emplea a más de 800.000 personas. Con cifras como estas, está claro por qué este sistema merece un episodio dedicado en nuestro canal. Ahora, por supuesto, estamos al tanto de la situación geopolítica y de guerra actual, pero aquí nos enfocaremos estrictamente en la historia y el desarrollo de los ferrocarriles. Como siempre, comenzaremos con los orígenes. De hecho, la historia de los ferrocarriles rusos es tan vasta que fácilmente podría llenar varios videos separados, pero en este episodio cubriremos los hitos clave y los puntos de inflexión. También vale la pena señalar que en nuestro canal ya hemos abordado dos temas estrechamente relacionados con los ferrocarriles rusos: la construcción del legendario ferrocarril transiberiano y los desafíos en torno al mantenimiento y operación de las unidades eléctricas Siemens en Moscú-Send. La línea de San Petersburgo, después de que Siemens se retiró de Rusia tras el estallido de la guerra y la introducción de sanciones. Para rastrear los orígenes, debemos regresar al Imperio Ruso en la década de 1830, cuando Yefim Alexeyevich Cheripanov y su hijo Mirón construyeron la primera locomotora de vapor rusa. Unos años después, en 1837, se inauguró la primera línea ferroviaria en Rusia, entre San Petersburgo y Tsarskoye Selo. Conocida como el ferrocarril de Tsarskoye Selo, se extiende 27 kilómetros uniendo los palacios imperiales en Tsarskoye Selo y Pavlovsk. El ancho de vía era 1830 milímetros. A pesar de su novedad, este ferrocarril a menudo era descrito como una línea de juguete, ya que no tuvo un impacto económico, político o social significativo en el Imperio Ruso en ese momento. El siguiente hito llegó con la línea ferroviaria Varsovia-Viena, construida en la Polonia del Congreso, que formaba parte del Imperio Ruso. Las operaciones comenzaron en 1845, y la línea se completó totalmente en 1848. Con una longitud de 327 kilómetros, conectaba Varsovia con la frontera del Imperio Austriaco y, curiosamente, utilizaba el ancho de vía estándar de 1.435 milímetros. Esto era distinto a las demás vías férreas rusas, que usaron un ancho de vía más amplio. Como resultado, la línea Varsovia-Viena estaba físicamente separada del resto del sistema ruso. En 1842, el Imperio Ruso estableció el Departamento de Ferrocarriles, que más tarde pasó a formar parte del Ministerio de Rutas de Comunicación. Su tarea principal era supervisar la construcción de la segunda línea ferroviaria más importante del país, la Moscú-San Petersburgo. Completada entre 1842 y 1851, esta línea conectó la capital imperial San Petersburgo con Moscú, y fue construida usando el ancho de vía de 1.524 milímetros, que se convertiría en el estándar ruso. Luego, entre 1853 y 1862, se construyó una línea desde San Petersburgo hasta Varsovia, conectando finalmente la red rusa con Europa Occidental. Al final del Imperio Ruso, se habían construido alrededor de 80.000 kilómetros de vías férreas, sentando las bases para la enorme red que vemos hoy en día. Como saben, después de la caída del Imperio Ruso, vino la era del socialismo, la Revolución Rusa y el eventual establecimiento de la Unión Soviética. Dado el gran número de personas empleadas por los ferrocarriles, no es de sorprender que los trabajadores ferroviarios hayan jugado un papel importante durante la propia revolución. Poco después de que la Unión Soviética se fundara oficialmente en 1922, el Comisariado del Pueblo para los Ferrocarriles comenzó su labor, haciéndose cargo de expandir y modernizar el sistema. Para 1940, la longitud total de la red había crecido a 106.100 kilómetros. Los ferrocarriles soviéticos mejoraron y ampliaron significativamente la red heredada del Imperio Ruso para satisfacer las necesidades del nuevo país. También es importante enfatizar que, aunque la Unión Soviética comenzó relativamente tarde la electrificación ferroviaria,
En 1926, el país rápidamente se puso al día y eventualmente se convirtió en el líder mundial en electrificación, medido por el volumen de tráfico que operaba bajo los cables. En sus últimos 30 años, la Unión Soviética movió casi tanta carga ferroviaria como el resto del mundo junto. La electrificación en la Unión Soviética resultó ser rentable gracias a la densidad extremadamente alta de tráfico en toda la red. En 1990, la electrificación de la red se dividía casi por igual entre sistemas de 3 kV corriente continua y 25 kV corriente alterna, 50 ARC. Destaca que más del 60% de la carga era transportada por locomotoras eléctricas. Alrededor del 70% de los kilómetros de pasajeros se recorrían en líneas electrificadas, lo que demuestra el papel clave de la electrificación en el transporte de carga y pasajeros en la Unión Soviética. En la Segunda Guerra Mundial, el sistema ferroviario soviético fue clave en el esfuerzo bélico. Transportó a innumerables militares, equipo y suministros a las líneas del frente, mientras también evacuaba fábricas y pueblos enteros desde la Rusia europea hacia los Urales y Siberia. Con la pérdida de muchos centros mineros e industriales en la parte occidental del país, hubo una necesidad urgente de construir nuevos ferrocarriles incluso durante la guerra. Uno de los proyectos más notables de este periodo fue la línea hacia las minas de carbón árticas de Orkuta, que después de la guerra se extendió hasta la Vitnangi, en el río Obi. La ambiciosa construcción para extender la línea aún más hacia el este, hacia el río Yenisei, continuó hasta bien entrada la década de 1950. En los años posteriores a la guerra, la red ferroviaria soviética fue reconstruida y ampliada a más de 145.000 kilómetros. Entre las incorporaciones más significativas estuvo la línea principal Baikal-Amur, un proyecto masivo que corría en paralelo al Transiberiano en el lejano oriente y que sigue siendo uno de los logros de ingeniería más impresionantes de la era ferroviaria soviética. A finales de la década de 1960, el ancho oficial de vía fue ligeramente redefinido, de 1.524 milímetros a 1.520 milímetros, aproximadamente 4 mm menos. Este ajuste tenía como objetivo mejorar la calidad de marcha sin requerir un cambio completo de ancho en el material rodante. Como la diferencia estaba dentro de las tolerancias normales, tuvo poco impacto inmediato, y la conversión se realizó gradualmente en las siguientes 3 décadas durante mantenimientos y mejoras. El colapso de la Unión Soviética en 1991 fue un punto de inflexión, pues su sistema ferroviario unificado se dividió entre los nuevos estados independientes. Para Rusia, los ferrocarriles siguieron siendo clave para la economía. A inicios de los 90, eran cerca del 70% de la carga terrestre y el 40% del transporte público de pasajeros. Sin embargo, la agitación económica de la transición postsoviética tuvo consecuencias catastróficas para el sector ferroviario. Entre 1990 y 1995, el tráfico de carga cayó un 52% y el tráfico de pasajeros un 30%, lo que puso una enorme presión sobre el sistema. Un paso importante hacia la recuperación llegó en octubre de 2003, cuando el Ministerio de Ferrocarriles se dividió en la Agencia Federal de Transporte Ferroviario, responsable de la regulación, y Ferrocarriles Rusos, una empresa estatal encargada de la gestión de la infraestructura y las operaciones de trenes. La reforma introdujo un nuevo marco legal que separó los servicios de infraestructura de los operadores y transportistas, exigió el acceso abierto a la red, y desglosó las tarifas en cargos por infraestructura y material rodante. Esto estableció los modelos de negocio y responsabilidades legales de los proveedores de infraestructura, definiendo la estructura moderna de los ferrocarriles rusos. El nuevo sistema permitió que empresas de carga independientes gestionaran el transporte, abriendo espacio a operadores ferroviarios privados y arrendadoras. Los operadores eran agentes de carga, y las arrendadoras se dedicaban a la propiedad y renta de vagones. Ferrocarriles Rusos se estableció como una sociedad anónima y separó muchas de sus actividades institucionales. Para gestionar esta nueva estructura, Ferrocarriles Rusos creó 63 empresas subsidiarias, incluyendo Sociedad Anónima Transcontainer, Rail Tranauto, Dirección de Pasajeros Ferroviarios, Transgroup, RE Best Service, etc. Cada subsidiaria atendía un nicho específico.
Por ejemplo, RAV Service se especializaba en transporte refrigerado. Para estimular la competencia en el mercado de carga, Ferrocarriles Rusos creó dos grandes subsidiarias, Flete 1 con 200.000 vagones y Flete 2 con 217.000 vagones. Flete 1 fue privatizado posteriormente y en 2011 se vendió una participación mayoritaria por aproximadamente $4.000 millones estadounidenses a una empresa de transporte independiente, propiedad de Vladimir Lisin. Con más de 100.000 vagones, se volvió el mayor operador logístico privado de Rusia, moviendo más de 160 millones de toneladas en 2021. En 2023 fue adquirida por la sociedad anónima Aurora Invest, pero siguió siendo líder en el mercado. Freight 2, renombrada como Compañía Federal de Carga en 2012, permaneció bajo propiedad estatal y continúa ofreciendo servicios de carga y logística a nivel nacional. A partir de 2006, las reformas también se extendieron al sector de pasajeros. La Dirección de Pasajeros Ferroviarios se creó para gestionar comercialmente los servicios de pasajeros de larga distancia. Para los servicios regionales de pasajeros, se formaron subsidiarias conjuntas con gobiernos locales, permitiendo a los ferrocarriles rusos recibir apoyo financiero público para estas operaciones necesarias pero no rentables. En 2010, los ferrocarriles rusos consolidaron sus operaciones de pasajeros de larga distancia bajo una nueva subsidiaria de propiedad total, la Compañía Federal de Pasajeros. A finales de 2013, operaba todas las rutas de larga distancia en Rusia y en el extranjero, con la notable excepción de los servicios de alta velocidad Sapsan entre Moscú y San Petersburgo, que permanecieron bajo la gestión directa de los ferrocarriles rusos. Puedes consultar una descripción detallada de las subsidiarias y servicios en nuestro video anterior. Cuando observamos la escala y el rendimiento de la red ferroviaria rusa, las cifras son asombrosas. Ferrocarriles Rusos administra 85.500 kilómetros de vías que se extienden a lo largo de 11 zonas horarias, lo que la convierte en la tercera red ferroviaria más grande del mundo, solo detrás de China y Estados Unidos. De esto, 43.800 kilómetros están electrificados, lo que representa más de la mitad de toda la red. En 2024, la red de ferrocarriles rusos transportó 1.18 mil millones de toneladas de carga, superando los 2.5 billones de toneladas kilómetro. Sin embargo, esta fue la cifra más baja desde 2009, cuando Rusia estaba tambaleándose por la crisis financiera global. Incluso durante el año 2020, los volúmenes fueron mayores. Respecto a 2023, los envíos bajaron 50.8 millones de toneladas debido a la menor transportación de carbón, minerales, metales, materiales de construcción y grano. Al mismo tiempo, se alcanzaron máximos históricos en ciertas áreas. El tráfico de contenedores aumentó a 7.9 millones de unidades, equivalente a 20 pies, un incremento del 5.9% respecto a 2023. Y la rotación de carga dentro de la zona operativa oriental alcanzó un máximo histórico. Es decir, en 2024, los ferrocarriles rusos transportaron el mayor volumen de carga jamás registrado hacia el oriente, sumando un total de 288 millones de toneladas. Pero tras las sanciones impuestas en relación con la guerra en Ucrania, surgieron dificultades en muchas rutas, aunque los flujos hacia China se mantuvieron relativamente estables. Según fuentes de la industria citadas por Reuters, la caída general refleja las sanciones, la reducción de inversiones, la capacidad limitada en los corredores orientales y, lo más importante, la escasez de mano de obra. Con alrededor de 8.000 locomotoras de carga, 156.000 vagones de carga, 1.500 locomotoras de pasajeros, 18.000 coches de pasajeros y casi 400 unidades múltiples. La falta de personal es un desafío crítico a enfrentar. Un informante afirmó que muchos empleados de locomotoras dejaron los ferrocarriles rusos por mejores sueldos en el ejército o la industria de defensa, provocando una crisis de personal sin precedentes. Según esa información, cada día se cancelan alrededor de 200 trenes debido a la falta de 2.500 conductores y 3.000 asistentes de conductor. Algunos trenes han sido abandonados durante meses. En algunas divisiones, el personal ha bajado hasta un 60%.
Como los ferrocarriles mueven 87%, la inestabilidad impacta gravemente la economía y la logística militar. Sin embargo, las historias de personas internas no coinciden con las cifras oficiales del transporte de pasajeros, que muestran una visión más positiva. En 2024, los ferrocarriles rusos transportaron 1.28 mil millones de pasajeros, 7% más que el año anterior y la mayor cifra desde 2008. De este total, 1.16 mil millones fueron pasajeros suburbanos, y los diámetros centrales de Moscú manejaron más de 350 millones de viajes por sí solos. La explicación de los diámetros centrales de Moscú es el tema de nuestro próximo video en el canal. Los viajes de larga distancia también crecieron, alcanzando los 127.4 millones de pasajeros. El total de kilómetros recorridos por pasajeros aumentó a 143.7 mil millones de kilómetros de pasajeros. En las últimas 2 décadas, Ferrocarriles Rusos ha sido la columna vertebral del transporte en el país, moviendo el 47% de la carga y casi una cuarta parte del tráfico de pasajeros. A pesar de los desafíos actuales, Ferrocarriles Rusos ha iniciado uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de su historia, la construcción del Moscú-San Petersburgo, ferrocarril de alta velocidad, Moscú-San Petersburgo. Esta línea cruzará 6 regiones con una población combinada de alrededor de 30 millones de personas, casi el 20% del total de Rusia. Conectará Moscú y San Petersburgo con las regiones circundantes de Leningrado, Novgorod y Tver, así como con el área metropolitana de Moscú. En total, la ruta incluirá 16 estaciones, de las cuales 4 estarán ubicadas estratégicamente dentro de Moscú. Cuando esté terminada, la línea reducirá el tiempo de viaje entre Moscú y San Petersburgo a solo 2 horas y 15 minutos en comparación con las 4 horas actuales. El trayecto entre Moscú y Tver se reducirá a 39 minutos, mientras que el viaje de Veliki Novgorod a San Petersburgo tomará solo 29 minutos. Las previsiones sugieren que para 2028 los trenes circularán a intervalos de 15 a 20 minutos durante las horas pico, reduciéndose a solo 10 a 15 minutos a partir de 2030. Se espera que la línea transporte a 23 millones de pasajeros al año. El Moscú-San, la línea de alta velocidad. Moscú-San Petersburgo es solo el inicio de un programa nacional más amplio de trenes rápidos. Se planea que las futuras líneas se extiendan hacia Riazán, Kazán, Ekaterimburgo y Adler en el Mar Negro, con una posible conexión internacional a Minsk en Bielorrusia. En Moscú, el proyecto implica importantes trabajos de infraestructura, incluyendo la expansión de las vías desde la estación de trenes Leningradsky hasta Alabushevo, la construcción de 6 puentes y 5 pasos elevados, y la reconstrucción de 3 cruces de autopista. Las instalaciones para pasajeros en 9 estaciones también serán modernizadas para cumplir con los estándares de los diámetros centrales de Moscú. Según el director general de los ferrocarriles rusos, este año se invertirán alrededor de $154 millones estadounidenses solo en un puente único sobre el canal de Moscú y otras grandes estructuras de ingeniería. Los planes también incluyen la reconstrucción de 4 estaciones principales de Moscú: Leningradsky, Ritskaya, Petrovsko-Razumovskaya y Zelenograd-Kryukovo, garantizando traslados fluidos a 14 estaciones del metro y de los diámetros centrales de Moscú, así como a otras opciones de transporte terrestre. El proyecto se financia con un fondo de inversión de unos $16.4 mil millones, recaudados por Sberbank, WEB y fondos de pensiones. Según el presidente de Sberbank, German Gref, casi todos los mecanismos de financiamiento están en su lugar, y la construcción se llevará a cabo bajo el modelo de fábrica de financiamiento de proyectos. Además de servicios de pasajeros, la nueva línea aumentará la capacidad de carga en la vía ferroviaria, permitiendo a los ferrocarriles rusos transportar 30 millones de toneladas extra de carga de 18 regiones del país. El progreso en el material rodante ya ha avanzado. El diseño de tren seleccionado es un conjunto de 8 vagones con una velocidad máxima de 400 km por hora y una velocidad operativa de 360. Puede duplicarse en una formación de 16 vagones y tendrá 4 tipos diferentes para atender las necesidades de los pasajeros. La documentación del diseño final ya está en marcha.
lo que representa un paso importante hacia el primer ferrocarril de alta velocidad real de Rusia. Y por supuesto, Ferrocarriles Explicados estará siguiendo de cerca este megaproyecto, tal como lo hacemos con todos los desarrollos ferroviarios emblemáticos en todo el mundo, trayéndoles actualizaciones a medida que se logran nuevos hitos. Eso nos lleva al final del video de hoy. Si disfrutaste este análisis profundo sobre los ferrocarriles rusos, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo episodio, y visitar nuestra página de Patreon y tienda de productos para apoyar el trabajo que hacemos. También puedes conseguir nuestro libro electrónico, donde hemos recopilado y ampliado los primeros 100 guiones de Ferrocarriles Explicados. Todos los enlaces están en la descripción de abajo. Gracias por vernos, y como siempre, nos vemos en el próximo video.